RCR, la red que comunica y une al Perú. Qué gusto saludarlo, congresista Inga. Muy amable por atender la comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenos días, José, Carlos, saludarlos y bueno, saludar a toda su audiencia. Bien, ayer se presentó ante el grupo de trabajo que usted preside la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete Rodríguez, ¿no? ¿Quedó conforme con las implicaciones de la ministra o nuevamente estamos en la incertidumbre, ¿no? En no conocer con exactitud la llegada del primer lote de vacunas, si el gobierno ya suscribió contrato con otros laboratorios, ¿no? ¿Cuál es la impresión que tiene usted y cuál es la deducción final de esta presentación, ¿no? Bueno, hay un tema que se ha vuelto constante en el Ejecutivo, es de entregar información por partes. En virtud de eso, el presidente nos había anunciado que teníamos un contrato cerrado con Sinopharm por 38 millones. El día de ayer, justamente la canciller nos ha informado que el contrato cerrado es por 1 millón, que está por entregarse. Esperemos que sea a fines de enero, en los próximos días, o quizás a más tardar va a estar esto en la primera semana de febrero, pero es lo más avanzado que tenemos. Los otros 37 millones están en negociación, se están negociando una entrega para febrero y otra para marzo, pero de esto aún no hay nada cierto. Lo cierto es el millón que está por llegar justamente en los próximos días. Y bueno, luego se tiene lo que ya se sabe, los 14 millones con AstraZeneca. Estamos a la espera de que nos puedan facilitar un cronograma de entrega, así como el cronograma de pagos, porque sabemos muy bien, como ya la experiencia de COVAX y como la experiencia de Sinopharm, que mientras no haya pago, no hay entrega de estas vacunas. Significa de que estaremos atentos justamente al calendario de pagos de AstraZeneca, en virtud que sabemos por información periodística que AstraZeneca está teniendo problemas en el Reino Unido para la entrega de dosis, ha reducido sus entregas y entonces no sé cómo quedará con esto de acá, el contrato que tiene con Perú, si bien es cierto es todavía para el segundo semestre, esperemos que eso no modifique. Y también el contrato que se tiene con COVAX Facility, con la alianza COVAX, esperemos, con la alianza Gavi, digo, esperemos que esto se pueda concretizar lo más pronto, que será también la entrega en el segundo semestre. Entonces, no tenemos un panorama aún muy claro, estamos exigiendo que esto se logre concretizar. Nos dijeron que el día antes de ayer, el día jueves, se tuvo una reunión última con Pfizer. Esperemos que se pueda ya llegar a buen puerto con este laboratorio para poder garantizar las vacunas en el primer trimestre de este año antes de las elecciones, que sería lo más importante. Debe estar los resultados en no más de 15 días si finalmente cerramos un contrato con ellos o finalmente ya se dejan de negociar, ¿no? Entonces, esperemos tener estos resultados lo más pronto. Como te digo, el compromiso de esta comisión es hacer el seguimiento para poder tener las vacunas lo más pronto posible en el país. Ha habido una especie de relajamiento quizás en el Ejecutivo, pero esperemos que las negociaciones avancen de la mejor forma, ¿no? Puede parecer reiterativo, congresista Inga, ¿no? Pero hace 3 semanas, cuando el presidente de la República, Francisco Sagasti, se dirigió al país, él puso una fecha: antes de fin de mes íbamos a tener el primer lote de vacunas, ¿no? De Sinopharm, ¿no? Sin embargo, lo que no deja de preocupar es que aún no tenemos una fecha de llegada, no tenemos un cronograma que va justamente ligado a la fecha de llegada, ¿no? Una vez que llegue se puede establecer el cronograma, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por la que no se tiene una respuesta exacta desde el punto de vista de la comisión? Lo que ocurre es que está faltando una documentación tanto en China como en Perú. En China se está a la espera del permiso de exportación que pueda dar el Estado, el gobierno chino. Se está esperando esto, y en el Perú se espera tener el registro sanitario condicional, que está faltando una documentación, un expediente por entregar de parte de Sinopharm. Entonces, esperemos que esto se concrete en los próximos días. Se está exigiendo al laboratorio que pronto haga la entrega de la documentación y pueda ser evaluada por
GEMIT y tener lo más pronto este registro sanitario condicional. Con ello vamos ya a tener listo y expeditos que las vacunas puedan salir del laboratorio de Sinopharm ya con dirección hacia el Perú, hacia Lima, los almacenes de Senares, ¿no? Ahora, esto es lo que concierne al millón de vacunas, ¿no? Que son doble dosis, ¿no? Pero el resto de las 37 millones de vacunas aún no se tiene una información real. No, definitivamente de las otras 37 está en negociación, es lo que nos ha informado la canciller Elizabeth Astet el día de ayer en la sesión de la comisión. Es lamentable porque el presidente había anunciado que se tenía un contrato cerrado por 38 millones. Finalmente esos 38 solo son 1 millón que está cerrado y bueno, lamentamos eso y esperemos que las negociaciones puedan darse lo más pronto posible y sobre todo pedir al Ejecutivo que se hable con transparencia y con claridad porque la situación de esta segunda ola es sumamente complicada. Tenemos ya en el país la cepa inglesa del Reino Unido que justamente ayer se dio anuncios referente a que lo que ya sabíamos que era un 70% más contagiosa, pero es un 30% más letal, lo cual todavía no se tiene esa información, pero esperemos que podamos tener los mecanismos necesarios para contener esta segunda ola en el país, ¿no? Y uno de ellos es la vacuna. Ahora, congresista, estamos centrándonos en el tema de la vacuna. Todavía no tenemos fecha cuando van a llegar. Han tenido que intervenir el sector privado, las empresas, más de 20 empresas privadas para financiar el transporte de esta vacuna y llama la atención poderosamente que el Estado peruano no pueda contratar un transporte para traer algo tan elemental, ¿no? Y tan necesario para este momento. Pero estamos hablando de 1 millón de vacunas que en la práctica son medio millón de dosis, ¿no? Porque es doble esta vacuna. Y después sí, el resto, ¿para cuándo? A 450,000 peruanos, ¿no? ¿Y el resto para cuándo? Y el otro tema también es cómo está la logística para el despliegue de esa vacuna, para que llegue realmente a la población que está destinada, y si si tenemos, ¿no?, la suficiente capacidad para la vacunación. Un médico que entrevistamos hace poco nos decía, el tema aquí, y lo importante, ya deja de ser la vacuna una vez que lo tenga, sino el proceso de vacunación, porque eso es lo que va a generar el tema del control del contagio. Sin embargo, hablamos de esto, o sea, estamos todavía en la primera fase, diríamos, ¿no?, de traer la vacuna. ¿Cómo lo traemos todo? Ya intervinieron el sector privado, ya lo financia. Ahora la canciller ha dicho ayer que todavía no tenemos fecha cuándo van a estar acá. Y ahora tenemos la logística para hacer la vacunación rápida y como se requiere. Y a partir de ahí, ¿cuándo, no, tendremos otro lote de vacunas? ¿En qué tiempo? ¿Algo de eso mencionaron las autoridades? Se está negociando con Sinopharm justamente la entrega de un segundo lote y un tercer lote, el segundo en el mes de febrero y el tercero en el mes de marzo. Las cantidades no nos han informado, pero se estima que sea también de 1 millón cada una de ellas por la información extraoficial que se tiene, pero todavía no está nada concreto esta entrega. Lo concreto es el 1 millón que tenemos. No olvidemos que en su momento se anunció una primera fase de vacunación incluyendo miembros de mesa que comprendía 1.700.000. De estos, si reducimos los miembros de mesa, que queda el personal de salud, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los bomberos, brigadistas de Cruz Roja, entre otros, tenemos aproximadamente 1 millón de peruanos allí. Este 1 millón deben ser vacunados justamente con este 1 millón de dosis que llega, pero solo vamos a poder vacunar aproximadamente a 450,000 por un tema de que es doble dosis y un tema que hay desperdicios en el tema del proceso de vacunación, cuando se saca de
de los frascos de las vacunas, las dosis por un tema de manipuleo no llegan a ser exactas, entonces hay un desperdicio del 10%. Entonces solo va a alcanzar aproximadamente a 450,000 de este millón de personas que estaban identificadas o que se encuentran en la primera línea de defensa, que son el personal de salud, las Fuerzas Armadas y los bomberos. Esto se debe de resolver, esperemos que con la segunda entrega, que esperemos sea un poco más de 1 millón con Sinopharm. Y la otra opción es que la negociación con Pfizer se logre tener, como era inicialmente, la entrega de algo más de 1.700.000 dosis para el primer trimestre. Se tiene información, como le digo, extraoficialmente, de que se está negociando y tratando de que se cumpla 1.700.000 para el primer trimestre de este año. Entonces, estamos justamente en esa fase de espera de este fin de estas negociaciones, que son lo más concreto que se tiene, y esperando que pueda darse con prontitud, por sobre todo para poder tener ya un calendario, tener una programación más precisa referente al personal de vacunación y también al personal, a los insumos para la vacuna, como son jeringuillas, agujas, entre otros. Lo que nos han informado de parte del Ministerio de Salud es que se cuenta con los insumos necesarios para la vacunación. Entonces, se tiene previsto la adquisición de más jeringuillas, de más equipos para este tema. También se ha comprado equipo para la cadena de frío, pero en esta primera etapa, como va a ser para el tema de el personal de salud y Fuerzas Armadas, básicamente lo que está haciendo el Ejecutivo es van a montar una red de centros de vacunación, y si algún personal de salud se encuentra alejado de ese centro, va a tener que acercarse a ese centro de vacunación, tanto el personal de salud como de las Fuerzas Armadas, para poder recibir las vacunas en dichos centros de vacunación que va a estar estableciendo el MINSA, y seguramente dentro de poco se estará anunciando, ¿no? Y se mencionó algo, congresista, respecto a la posible participación del sector privado en este proceso de vacunación, en el sentido de que podría tener acceso a las vacunas para determinados sectores de la población, para facilitar y se puede proceder de manera rápida el cumplimiento, por ejemplo, de los porcentajes de la población que deben ser vacunados. Mira, hasta el momento no hay esa posibilidad. Está todavía en este año algo complicado que las clínicas o laboratorios privados puedan disponer de la vacuna, en virtud que los mismos laboratorios están en este año solo negociando con gobiernos directamente y no con privados. Hay otro tema también, el tema de responsabilidad, que como esta vacuna tiene un registro sanitario condicional, el que lo saca es el que lo va a usar, en este caso el gobierno peruano, porque se encuentra en un proceso de investigación de tercera fase. Entonces hay responsabilidades del tema de cualquier efecto secundario de la vacuna, que se hace responsable justamente el Estado peruano, y allí hay un tema limitante para los privados que puedan adquirir las vacunas en este primer año, al menos, ¿no? Ahora, congresista Inga, siguiendo un poco la línea del tiempo del tema de las vacunas, y de acuerdo a las explicaciones que está brindando en los últimos días la canciller Elizabeth Astete Rodríguez, ¿cuál es la conclusión? En el gobierno anterior no se hicieron las gestiones correspondientes. Le hago esta pregunta, ¿por qué? Porque cada vez que se habla de vacunas, quien trata de atribuirse la paternidad de las vacunas, las gestiones, todo es el expresidente Martín Vizcarra. Desde esa perspectiva, ya teniendo toda la información que ustedes están recabando, ¿en el gobierno de Martín Vizcarra no se avanzó nada con el tema de las vacunas? Bueno, en el tema del gobierno del expresidente Vizcarra, lamentablemente no se avanzó nada concreto. Se ha tenido negociaciones, quizás conversaciones de té, se podría decir, porque no llegaron a
a nada concreto, no llegaron a firmar un convenio final. Nos dijeron que se tenían ya negociaciones con diferentes laboratorios, entre ellos que con Pfizer ya no faltaba nada para que cierre, y mire, hasta ahora no podemos cerrar con Pfizer. O sea, eso realmente, con las evidencias de lo que está ocurriendo, pues cae de que definitivamente nos han estado mintiendo en el anterior gobierno, ¿no? Porque el tema de Pfizer hasta ahora no se puede cerrar. El tema del cierre de Sinopharm no estaba dentro de las negociaciones que tenía el gobierno anterior, se iniciaron en noviembre recién. Entonces, no hay un hecho concreto que se pueda haber tenido hasta ese momento, más que allá de una firma de acuerdos de confidencialidad, que son los acuerdos primarios para sentarse a conversar y tener las limitaciones de que no se pueda divulgar el tema del precio, no se pueda divulgar el tema de las cantidades que se están negociando, entre otros temas. Entonces, básicamente no se ha tenido nada concreto más allá de lo que se ha negociado en conjunto a través de la Alianza Gavi, de COVAX Facility, que se ha realizado un pago, y que también allí nos quisieron sorprender indicándonos que estas vacunas llegarían en el primer trimestre de este año, lo cual es completamente falso. En diferentes visitas a la comisión se le ha preguntado tanto a la canciller como a la ministra de Salud, y nos han indicado que las vacunas que vienen por COVAX Facility están recién programadas para el segundo semestre de este año, lo que significa que en ningún momento se ha habido la posibilidad de que llegue en el primer trimestre, lo cual también fue otra mentira del señor Vizcarra, ¿no? Ahora, pero no solamente es eso, congresista, porque escuchamos al señor Vizcarra ayer señalar que en realidad, bueno, primero dijo que lo votaron, lo vacaron justo cuando iba a firmar el contrato de las vacunas. Pero ahora ya le agregó otro elemento. Y ha dicho que justo cuando ya iba a comprar, porque él había prometido comprar las camas UCI y dejar 3.000 camas UCI al término de su mandato. Aunque, bueno, también hay que recordar que primero dijo que eran 5.000 camas, después ya le hizo una rebajita, lo dijo, ya ahora dice que es 3.000, pero que justo cuando estaba ya por empezar a hacer esas compras, lo votaron. O sea, todo el tema tiene que ver, y de la ineficiencia, que lo votaron. Pero hay un aspecto también que quisiéramos compartir. Hemos recogido opiniones, congresista, y quisiéramos conocer su opinión también. ¿Tanta ineficiencia o habían cálculos políticos en el manejo de la pandemia? ¿Qué piensa usted? Bueno, en principio que pueden ser las dos cosas, pero definitivamente hay una ineficiencia total en el gobierno, y en el anterior gobierno por sobre todo. Mira, el 1 de julio del año pasado, el señor Vizcarra, en sus ya acostumbrados mensajes a la nación de mediodía, anunció él que se va a implementar 5.000 camas UCI. 5.000 camas UCI. Luego, en el mensaje al 28 de julio, nos dijo que van a ser ya 3.000 nada más. Finalmente, no nos dejó ni 2.000 camas UCI. Alrededor de 1.700 camas UCI nada más nos dejó al final de su gobierno el señor Vizcarra. Congresista, pero un pequeño paréntesis ahí. Pero esas 1.750 camas es juntando todo lo que hay en el país, juntando las clínicas y todo lo que tenemos disponible. Todo lo que tenemos disponible. O sea, no es solo, o sea, mucha gente piensa que esas camas están disponibles en el sector público, o sea, en el salud y el Ministerio de Salud. Pero lo que no nos dicen con claridad es que toda esa cantidad tiene que ver también lo que está comprometido del sector privado de salud. Sí, está comprometido de salud y MINSA y el sector privado, todas las camas UCI, ¿no?, que hay disponibles.
en el sector, tanto en MINSA como en el salud, son estas 1.700 camas. Entonces, aquí, y no es que las 1.700 las haya implementado el señor Vizcarra, sino que ya había un número anterior de 1.300, 1.200 camas, y eso se incrementó a 1.700. Entonces, no olvidemos también que, por ejemplo, él prometió hacer del Hospital de Atevitarte un gran hospital justamente para el tema de cuidados intensivos, para el tema de las camas UCI. Entonces, venimos mentiras tras mentiras. Nos ofrecieron en el tema del oxígeno, por ejemplo, el tema de las plantas de oxígeno. Se comprometieron en adquirir a través de donaciones y comprar alrededor de 82 plantas de oxígeno. Sacaron el financiamiento de 115 millones mediante el decreto de urgencia del 066-2020, y de este decreto utilizaron solo el 58% hasta el año pasado, faltando comprar 47 plantas de oxígeno para distribuir a las regiones. Recién ahora se va a empezar a ejecutar su entrega a través de un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería. Se va a entregar la primera semana de febrero 18 plantas, que es el compromiso, y ojalá que este gobierno lo pueda cumplir, porque a veces se alargan los plazos, y tenemos para atender con esas 18 plantas a 12 regiones, y esperemos que la segunda, para completar a los 47 plantas de oxígeno, lo realicen pronto. Teníamos el proyecto de ley, la autógrafa para ser firmada sobre el oxígeno, que se podía utilizar al 93% de pureza. Lo firmaron recién el último día. Ahora hay un plazo de 30 días para su reglamentación. Exhortamos desde aquí al Ejecutivo para que no espere justamente el vencimiento del plazo para recién hacer las cosas, sino que desde ya se disponga la pronta elaboración de este reglamento y pueda entrar en su completa vigencia la ley 31.11.3. Entonces, que va a beneficiar a muchas personas porque va a garantizar justamente el oxígeno medicinal a los establecimientos de salud públicos, ¿no? Entonces, el Ejecutivo tiene que actuar con mayor celeridad. Nosotros, desde esta comisión, desde el mes de septiembre, estábamos ya hablando de la segunda ola. Y el Ejecutivo recién, hace pocos días, la ministra de Salud ha asumido que nos encontramos en la segunda ola. Porque si revisamos las declaraciones de diferentes ministros de este gobierno y del anterior, dijeron que la segunda ola no va a llegar al país, que es poco probable que llegue. Pero sin embargo nosotros advertimos desde septiembre que hay la posibilidad de que llegue la segunda ola a nuestro país. Le llamamos a la ministra de Salud para que pueda ella ver cuál sería el plan de atención de esta segunda ola, y muchas de las cosas que nos dijo en octubre, muchas de esas cosas no se han cumplido. Entonces no ha habido una previsión de parte del Ejecutivo para justamente atender esta segunda ola. Ahora, pero tenemos otro tema y otras interrogantes que se presentan, congresista. ¿Quién negocia las vacunas ahora? ¿El Ministerio de Salud? ¿Y de la Cancillería? ¿Qué sector está liderando esto en el gobierno? Porque cada ministro que se presenta da una versión. Sí, efectivamente, ese es otro tema que justamente desde esta comisión hemos venido indicando que tiene que haber una mayor coordinación para que el mensaje llegue claro a la población, y eso a veces no ocurre, ¿no? El tema es que hay una comisión multisectorial que se ha formado, encabezada por la Cancillería, para negociar el tema de las vacunas. Y se ha dado la potestad al Ministerio de Salud, a la ministra de Salud, para firmar los convenios de adquisición de vacunas. Luego hay otra comisión
de apoyo a este tema, no solo de las vacunas, sino también logístico para transporte de las vacunas, un tema logístico para la adquisición de insumos para la vacunación, entre otros temas, que está encabezada por la Premier. Entonces, también está involucrado allí el MINSA, las Fuerzas Armadas, Transportes y Comunicaciones, Cancillería, entre otros sectores. Hay 2 comisiones que están justamente viendo el tema de la vacuna, pero la negociación de la vacuna se hace a través de Cancillería con el respaldo técnico, y quien firma finalmente los acuerdos, los contratos, los acuerdos previos es la ministra de Salud. Ingeniero Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento, Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19, sumamente agradecido por esta comunicación. Te agradezco, congresista, esta gentileza que he tenido con RCR. Muy amable. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.